Buenas noches con todos. Gracias por acompañarnos en Eco Exterior en su segmento Carondelet. El día de hoy nos acompaña Franklin Villalba, quiteño, politólogo internacionalista, egresado del Máster en Gobierno y Estudios sobre el Estado, precandidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Norte de Quito. Muchas gracias, Franklin, por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias a Carondelet, al programa. Estamos aquí para poder conversar un poco. Hola, Franklin. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Franklin, tú eres uno de los rostros jóvenes de la lista 21, partido Creo, un poco acerca de ti y cuáles van a ser los ejes de tu propuesta. Claro que sí, justamente como lo acaba de decir Diana, soy uno de los rostros jóvenes ahorita en la lista. Cabe recalcar, yo soy el primer alterno de la lista norte, ¿no es cierto?, siendo mi principal Ana Belén Cordero como candidata encabezando el distrito norte. Como propuesta, nosotros tenemos una propuesta macro, justamente hace poco se acaba de lanzar la propuesta que vamos a tener, sobre todo enfocada en el tema de seguridad, que no es solo con nuestro candidato presidencial, Francesco Tabaqui, que no es simplemente la mano dura que muchas veces se pide, se aclama o que escuchamos de una manera muy populista, de una manera muy sin responsabilidad política que se lo dice, sino que nosotros tenemos algo claro que es tener una mano firme, una mano inteligente, y a eso le podemos llamar la mano dura, ¿no es cierto? Entonces, nuestra propuesta, sobre todo en un primer eje, que es el primer eje, el de seguridad, es enfocarnos en brindar los servicios que muchas veces no han llegado a ciertos sectores de la sociedad. Por eso se lo he dicho, cambiemos las armas por becas, cambiemos las armas por escuelas. Entonces, la idea es el poder dar estas oportunidades a jóvenes que no tienen que ser presa, no deberían ser presa de los grupos delictivos, y ver la única forma de salir adelante, ver su única forma de tener un futuro a través de esto, ¿no es cierto? Entonces, el plan de gobierno también se lo sigue desarrollando, pero lógicamente estamos también enfocados en el ámbito social, ¿no es cierto? Siempre el fortalecimiento de la salud, el fortalecimiento de una política muy interesante que ya se la implementó desde el gobierno del expresidente Lazo, que es el combate a la desnutrición crónica infantil. Es uno de los ejes también que tenemos nosotros muy en cuenta para seguirlo fortaleciendo. Hay que recalcar que el gobierno actual también ha mantenido la política, ¿no es cierto? Entonces se han dado cuenta de la importancia y de los avances que hemos tenido en ese sentido, y claro que sí, asimismo, el enfoque como se lo viene desarrollando en temas de atracción de la inversión extranjera y de poder fortalecer Perfecto, Franklin. Bueno, veo que usted ha participado en el programa Escuela de Presidentes, promovido por la Corporación para la Innovación en Liderazgo de América Latina. Háblenos un poco acerca de su participación en este programa. Claro que sí. Bueno, hay que recalcar que la Escuela de Presidentes fue un programa organizado por la Fundación CAS y la Corporación CEPIL, y del cual de entre más de 200 postulantes, 20 personas quedamos seleccionadas, y justamente esto se lo hizo a través de una postulación en la que nosotros decíamos o proponíamos cuáles serían nuestros ejes principales o nuestras principales propuestas al inicio y al final de nuestro periodo de gobierno, entendiendo que nosotros quisiéramos ser presidentes en su momento. Este proceso fue un proceso bastante interesante en el que pudimos aprender no solo de oratoria, no solo de media training, no solo de cómo poder hablar bonito y llegar en general al público,
que eso podría ser una parte interesante, pero más allá de eso, lo que aprendimos y repasamos en realidad fue cómo es la administración pública, en realidad cómo se maneja el Estado, cómo se maneja la inversión extranjera, cómo podemos nosotros realmente optimizar de alguna manera el Estado y usar de la mejor manera los recursos estatales. Durante todo este proceso, con los demás becarios, en una de las simulaciones de un debate presidencial, puedo decir que gané ese debate presidencial de alguna manera, pero más que nada fue porque entendiendo que no solo necesitamos propuestas populistas, propuestas que nunca se lleguen a cumplir, sino propuestas reales, propuestas claras. Y yo lo que hice fue en su momento para poder postular a este proceso de formación, tener una línea clara en una transición de la energía a una energía que sea más sustentable, una transición un poco más ecológica, pero de la misma mano también poder fortalecer de alguna forma este aparato del Estado, esta burocracia, ¿no es cierto? Que muchas veces lo que hace es alentizar, de alguna manera, hacerlo más lento a los procesos que tenemos normalmente dentro del Estado. Yo soy un fiel creyente de la optimización de la burocracia. Creo que el Estado debe funcionar con los elementos necesarios y no solo con gente que de alguna manera sea relleno o cuota política de diferentes partidos, del partido de turno, sino hacerlo más eficiente, hacer que los procesos sean mucho más eficientes. Creo que por esas líneas yo postulé y estuve por ahí defendiéndolas y sin duda la transparencia, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la democracia creo que es uno de los valores que tuvimos todas las personas que hemos estado ahí y que estamos ahorita aspirando a tener un cargo de elección popular y que a la final estará en las manos de los votantes, de los ecuatorianos. Perfecto, gracias, Franklin. Y va un poco de la mano mi siguiente pregunta. ¿Qué características considera que debe tener un candidato joven actualmente en pos de las nuevas demandas que tiene nuestra sociedad, la república, con respecto, incluso hablando de las nuevas tecnologías, hablando de estas coyunturas a raíz justamente de los cambios ambientales, de la biodiversidad? ¿Qué aporte y qué características debe tener un candidato joven versus uno que digamos, es de la vieja escuela? Si a mí no me lo preguntan, yo lo que puedo decir es que un candidato joven tiene que estar alejado de esa política anticuada o de esa política que se ha venido implementando durante varios años, que es la política del reparto, es la política de ver al Estado como una maquinaria, como verlo como un negocio, como una empresa en la que llego sin tener dinero y veo a la política en la política la forma de enriquecerme, la forma de yo tener algún poderío o de engrandecer mi ego, muchas veces porque los egos juegan muchísimo dentro de la política. Un candidato joven debe estar consciente en que va a meterse a un campo en el que tiene que luchar con viejos políticos, con dinosaurios, con cadáveres políticos, realmente que están acostumbrados a ciertas artimañas, ¿no? Al dame y te doy, de muchas cosas, al reparto, de cosas que son inaceptables. Entonces, un candidato joven primero debe tener sus principios y su ética clara. Sus principios en ser transparente, en no vender sus ideales y más que nada no ir saltando de partido político de un lado u otro lado en donde mejor le conviene. Eso es algo que yo lo rescato y desde mi formación y desde mis valores yo puedo decir, he militado en una sola organización política que es en la que estoy yo en estos momentos y creo que la coherencia política es mucho más importante. Saber que nuestra ideología es una ideología clara, saber qué es lo que defiendo y saber qué es lo que voy a defender. Saber hasta qué punto yo me puedo sentar con mi contrario, con la persona que es un opositor o que piensa diferente, pero hasta qué punto tengo una línea roja también y hay cosas que yo no voy a negociar y es que no van a comprar mi conciencia. Y creo que eso es algo que los jóvenes deben tener muy claro. Tenemos una generación muy preparada de personas que hemos tenido muchísimas oportunidades, muchas más que las de otras generaciones. Sin embargo, también debemos tener esa formación clara en valores, sobre todo, y saber qué es lo que vamos a hacer. Primero, sin creernos expertos, valorar la experiencia, los consejos de la gente que ya ha estado previamente y que nos pueden guiar de alguna manera y sin duda nosotros aportar con las nuevas ideas que tenemos y con toda la preparación que podemos estar cargando, ¿no es cierto? Entonces yo creo que de esa manera un candidato joven tiene que ser inteligente, saber escuchar y más que nada lo que lo dije al principio, tener sus valores claros.
Interesante, Franklin, y usted ha tocado un tema del que hoy se ha estado hablando mucho, la ideología. ¿Cuál es la verdadera ideología de los candidatos? Y esto también va de la mano, obviamente, con la educación, un poco con la formación que tengan los candidatos. Ustedes, como Lista 21, ¿cuál sería su propuesta con respecto a la educación pública? Sin duda, en educación pública es fortalecer lo que se propone, más bien dicho, fortalecer la educación pública, que es algo esencial, es algo necesario. No es posible que tengamos una deserción de estudiantes, de adolescentes, que al día de hoy llegue casi a 28,000 alumnos que han desertado por diferentes situaciones, que es justamente a lo que vamos a lo del principio, que es un tema de seguridad, que es un tema de falta de oportunidades y que dejan un lápiz, dejan un cuaderno por cargar un arma. La importancia de enfocarnos y en tener primero estructura, segundo tener profesores. Aquí nuestra propuesta también está enfocada en que hay que fortalecer sin duda el talento humano, el capital humano que debemos tener realmente como los profesionales, los profesores que tienen que estar ahí. Aparte de eso, dar las oportunidades necesarias para que los chicos, nuestros alumnos, puedan ingresar en los diferentes niveles de educación, las mismas becas, que como lo digo, es una parte esencial de la propuesta, que sí, nos van a decir, ya existen becas que las necesita, ya existen las becas TEC, también las becas de tecnología que las dio el presidente Lazo después de la muerte cruzada al salir, y que claro, el presidente actual también ha continuado, por suerte, con la política que en algún momento se implementó. Pero como lo digo, en este punto tenemos una diferencia, y es que vamos a apuntar a poder darles esas becas y a poder reinsertar a esa gente, a esos chicos, a esos jóvenes que han desertado por tener otras actividades. Y como lo digo, de la mano, fortaleciendo el Ministerio de Educación, fortaleciendo la CENESID, sabiendo, porque es algo que se sabe, que el Ministerio de Educación es un ministerio sumamente complejo de administrarlo. Tenemos varios gremios, tenemos varios sindicatos de maestros, de alumnos, de trabajadores, con los que a la final tenemos que sentarnos, y que creo que nos hemos olvidado de sentarnos en muchas ocasiones, igual con los docentes. Creo que ha sido algo que se ha olvidado muchas veces, pero también hay que rescatar que en el gobierno del presidente Lazo se incrementó los salarios a los docentes y se les reconoció de alguna manera ese trabajo tan valioso que están realizando. Sin duda, la educación es un pilar fundamental en cualquier plan de gobierno. Creo que ningún político puede decirnos, no, es que la educación es algo que no me interesa abordar. Nosotros, como lo digo, sí tenemos algo claro, y esperamos que a los chicos no haya más deserción, no abandonen el colegio, y que puedan reintegrarse a la educación secundaria y también a la educación superior. Perdón, justamente en el gobierno del presidente Lazo hubo más inversión en educación, pero considero que todavía falta más inversión tal vez en la parte de investigación de cerebros, que existen nacionales, buscan salir del país, buscan ser auspiciados por universidades en el exterior para continuar con sus proyectos, cuando esos proyectos deberían ser auspiciados ya sea por entidades del gobierno o por las universidades a nivel nacional, para que ese beneficio sea para nuestro país, para el Estado, para la sociedad. ¿Tienen ustedes un plan o dentro de su planteamiento está la inversión, más inversión en investigación? Sin duda alguna, sí. En nuestro plan sí está, que lo vamos a dar a conocer apenas lo tengamos. Va a estar esto mucho más desglosado, pero yo me puedo adelantar, yo puedo decir a breves rasgos y a breves líneas que sí. O sea, es algo que lo hemos venido estudiando y es algo fundamental, la inversión en investigación, sobre todo en la parte de la educación superior, en las universidades, el fortalecimiento de las universidades, sin duda alguna. Creemos firmemente, y creo yo, desde una posición muy personal,
que la solución no está en que en que el joven ecuatoriano vea una única oportunidad de vida en abandonar su país. Yo me quiero quedar en mi país, así como mucha gente de la que estamos aquí. Creo que queremos luchar por nuestro país desde la parte política y querer hacer algo para que esto mejore, para que podamos tener mejores condiciones. Y realmente, si es que nuestros chicos, nuestros estudiantes pueden representarnos y pueden tener una formación de alguna manera, que es justamente con las becas que vemos que es algo que se está implementando durante varios años en el gobierno del correísmo, muchos de ellos se veían arrastrados a tener que volver acá y pasar 9 años, 8 años devolviendo una beca y muchas veces en carreras que no podían aplicarse dentro del país. Por eso hay que hacer también una reevaluación de cuáles son las carreras que realmente necesitamos como país. Somos un país y bueno, y con nuestro candidato presidencial que lo ha dicho varias veces, Francesco que representa ese sector ganadero, a ese sector de la agroindustria, que muchas veces ha sido olvidada o que se la ha visto desde el lado y que hay muchos jóvenes que no quieren regresar a ver tal vez estas carreras técnicas, estas ingenierías, a este tema en agronomía y que tal vez están buscando otras oportunidades en otras carreras que parecen ser mucho más visibles o mucho más llamativas y de elegir estudiar lo que se quiere, pero hay que prevenir justamente esa fuga de cerebros. Aquí lo que necesitamos es gente preparada, gente que pueda sacar el país adelante y que se pueda fortalecer las carreras que necesitamos realmente aquí dentro del país. Obviamente generando empleo y generando estos empleos y estas nuevas oportunidades, viendo el mercado laboral. Hay carreras muy nuevas que no importa que estés desde Ecuador o desde el país en el que se esté, el trabajo remoto es algo que va a tener un boom, que ya está teniendo un boom, y es realmente, ¿por qué? Porque un programador del Ecuador puede estar trabajando aquí y puede estar trabajando para una empresa en el Ecuador y a una empresa de aquí en Argentina, de aquí en Noruega, pongo un ejemplo en algún otro país. Entonces vamos a tener que migrar también esa forma de trabajo para que las diferentes carreras puedan tener esas opciones. Asimismo, carreras que estén enfocadas en la inteligencia artificial, por ejemplo, que es algo que estamos viendo que está teniendo un boom, que es como el tema de los community managers, que antes no se lo consideraba una carrera, no estaba en la mira, pero ahora ya existe. Incluso existen tecnologías, licenciaturas que se enfocan en el manejo de redes, en el manejo de las nuevas tecnologías. Creo que es algo a lo que tenemos que apostarle y es algo a lo que sí tenemos esa mira clara en que debemos ir hacia esa transformación, hacia esa transición, pero como lo digo, es educación y la garantía de que podamos trabajar de diferente manera. Perfecto, Franklin. Y bueno, de llegar usted a la Asamblea Nacional, desde su curul, ¿cómo abordaría, en este caso, la problemática de la violencia que existe en el país, la problemática de la seguridad ciudadana? La seguridad ciudadana, desde ese aspecto, creo que todos tenemos claro que es una causa con los jóvenes, con la niñez, con la infancia, y creo que es sumamente importante que desde pequeños los niños tengan claro que no hay esta oportunidad, que la única oportunidad no son las armas. Como un dato curioso, un dato importante, hasta el 2023, hasta el año pasado lo digo, un estudio revela que tuvimos alrededor de 770 y algo y un poco más de muertes de menores de edad a causa de los enfrentamientos armados y es algo sumamente preocupante. Y es por eso que en el plan integral, en el plan macro de gobierno que tenemos nosotros como Lista 21 y que se lo ha presentado hace pocos días, nuestro candidato presidencial ha establecido justamente esto que mencioné en un principio, tener una mano firme, tener una mano dura al mismo tiempo, pero tener una mano inteligente. Y esa mano inteligente es el poder hacer este cambio o poder dar estas oportunidades, como lo decíamos, las becas por las armas, el estudio por las armas, o sea, es dar las oportunidades a aquellos chicos que están ingresando, están siendo tentados
y que están desde su mismo colegio, desde su misma escuela, capturados, siendo captados para poder ir a estas bandas criminales, pero de alguna forma ellos motivarlos para que no se vayan a ese lado y tengan las oportunidades de estar ahí. Entonces, nuestro candidato presidencial también ha dicho que él va a crear un escuadrón de la pacificación, ¿no es cierto?, que este escuadrón, eso es fortalecer en el fondo a la policía, a las Fuerzas Armadas, y en realidad quienes quieran tener un mejor futuro y quienes quieran acceder a estas becas, quienes quieran acceder a estas oportunidades, lo puedan hacer porque no han ingresado a estos grupos armados, pero quienes no, se enfrenten a la ley y la ley caerá con todo el peso que tiene que ser, ¿no? No creemos en este populismo también de las penas y de que vamos a endurecer las penas a como dé lugar. Las penas, como de endurecerlas, a más fuerte la pena no nos garantice que una persona se rehabilite cuando los centros de rehabilitación son en centros de entrenamiento o universidades del crimen. En realidad lo que tenemos que hacer es revisar realmente qué penas están funcionando y cuáles no están funcionando, y esa es nuestra propuesta, ¿no es cierto? Hacer un tema un poco más integral y sin duda, no estamos diciendo para nada que vamos a sentarnos a negociar con los criminales, no, esa no es la opción. La opción es que caiga el peso de la ley en lo que tiene que caer, que esa mano dura sea mano dura en un punto, pero también, como lo decimos, esa mano inteligente es esa mano que nos va a dar esa oportunidad de brindarnos otra opción, otra forma de ver la vida. Porque la violencia se soluciona, este tipo de violencia se soluciona con la educación y con las oportunidades. Entonces, sin duda, nuestro país tiene que ser mucho más abierto a dar oportunidades de trabajo, a dar oportunidades de educación, y con eso, de alguna manera, podremos combatirlo. Sin duda, tendremos muchos desafíos a lo largo del tiempo, a lo largo del gobierno, de llegar nosotros a ser gobierno, y dentro de la Asamblea, sin duda, es tratar las reformas al COIP, tratar las diferentes reformas, los diferentes proyectos de ley que ya se los vienen tratando, y esperar realmente que todas las bancadas tengan la misma visión de país y no se enfrasquen en una pelea constante de yo tengo la razón, yo no la tengo, yo soy opositor, yo soy partidario del presidente que está de turno, sino que podamos realmente llegar a un consenso, que no se lo ha llegado, y que yo creo esta asamblea actual no va a llegar a tratar muchísimas de las leyes que están ahorita en proceso. Entonces, y eso va a caer en la asamblea siguiente, y sin duda de nosotros llegar, vamos a presionar porque esas leyes que ya están para segundo, para tercer debate o para votación, sean las que debamos discutir en ese momento, y no de alguna manera adornar la idea de que vamos a llegar a la asamblea con muchísimas leyes más y nuevos proyectos, porque eso sería mentirle a la gente. Bueno, un poquito enmarcado en esto, entonces, Franklin, ¿qué iniciativas proponen ustedes como lista, usted como precandidato, para mejorar el acceso a la información y la transparencia a la información pública? De la mano de la transparencia, es algo que ya está realmente integrado, que ya por obligación todas las empresas públicas, todas las instituciones públicas deberían transparentar su información. Tenemos los informes de transparencia nosotros creemos en un gobierno que transparente y que sea de datos abiertos. Nuestro gobierno sería un gobierno transparente, un gobierno abierto, un gobierno en el que la data esté transparentada, las cifras estén reales, las cifras no sean maquilladas como lo que acabamos de ver hace pocos días, de cómo se maquillaron muchas de las cifras de las muertes violentas durante el periodo de la época un tanto oscura de la década ganada, que a algunos les gusta llamar, pero que en realidad fue muy perdida, y vemos que hasta se han perdido datos. Entonces, nuestra idea sí es tener un gobierno abierto, eso es fundamental. Hay algo que se llama el gobierno abierto y que no muchos desde municipios no lo tienen implementado o no les gusta tener estos mecanismos. Uno de los mecanismos es la silla vacía, uno de los mecanismos está en la misma asamblea, y yo quiero que eso siga implementándose, que es el asambleísta por un día.
La silla vacía en los GATS, en los gobiernos cantonales. La silla vacía es, y bueno, y el asambleísta por un día es llevar a una persona de la sociedad civil que puede representar a diferentes colectivos a las diferentes comisiones y que pueda observar cómo se trata una ley, qué es lo que se hace y pueda decir, no, ¿saben qué? Esa frase, esa cifra, perdón, no está correcta. ¿Saben que yo desde mi sector considero que eso no está bien y realmente tomar en cuenta todo esto? También la transparencia empieza desde dónde? Desde la importancia de que cada uno de los asambleístas, cuando llegan a estar en el legislativo, puedan transparentar sus cuentas, puedan subir la información de transparencia, transparentar su patrimonio y decir, este es con el patrimonio con el que ingreso, este es con el que me mantengo y este es con el que salgo, porque muchos de ellos no lo hacen, y existen muchos observatorios. Hay un observatorio parlamentario, hay un observatorio del gobierno abierto, y resulta que tenemos la política implementada, pero no hay voluntad del legislador, no hay voluntad del funcionario público, y le dejamos todo en manos a que la Contraloría haga lo suyo. Yo más bien creo que de ahí hay un proceso también ciudadano, cívico, patriótico, de que también todos los ciudadanos estén constantemente fiscalizando, revisando y que estén con los ojos puestos encima de cómo se está gastando nuestro dinero, el dinero de nuestros impuestos, el dinero público en las instituciones. Sin duda es un martirio para muchas personas y muchos investigadores en varios de los casos el poder ingresar a una institución pública y tener las cifras realmente, las cifras transparentadas. Y es por eso que desde el Ejecutivo, desde nosotros, lo que haríamos es tener una suerte de obligación mediante los mecanismos legales que podamos tener, mediante decreto o mediante propuesta o reforma de ley, en el que esta obligación sea real. Y yo, en lo personal, lo que yo propondría sería, como lo digo, una participación ciudadana mucho más de cerca, una fiscalización ciudadana mucho más efectiva en la que nosotros tengamos que ver. Hay una cosa que no hablan muchos políticos y en eso tal vez yo me puedo enfrascar en un tema muy académico y que tal vez mucha gente no lo puede entender, pero el Ecuador no tiene realmente datos, una institución más allá del INEC que transparente datos. Por ejemplo, el tema mismo del censo poblacional. Podemos poner como, por ejemplo, México, en el caso de México, no como el gobierno actual, sino puedo hablarle como Estado, como un país. Tienen una institución que habla sobre un instituto de demografía. ¿A qué me refiero con demografía? Tienen datos absolutamente de todo, de nacimientos, de decesos, de fallecimientos, y tienen data clara de cuántas personas están entrando, cuántas personas están saliendo del país, bueno, hasta cierto punto, ¿no? Con todas las variantes que puede tener la migración y otra serie de cosas. Pero en realidad aquí lo que nosotros necesitamos es que el Ecuador no es que cada institución tenga sus propias cifras y que cada uno se dispare por su lado. Aquí realmente el INEC tiene que ser fortalecido, tenemos que realmente tener cifras mucho más claras, pero como lo digo, yo creo que también la transparencia y la información debe empezar desde los legisladores, desde los concejales y desde el último vocal de una junta parroquial en la que nos diga, este es mi patrimonio cuando yo entré, esto es lo que mantengo hasta ahorita y esto es lo que tengo cuando salí. Estos son todos los proyectos de ley que he presentado, estas son todas las cosas que yo me he permitido reformar o proponer, y en realidad vamos de ahí de la mano, ¿no es cierto? Entonces, es algo que en el fondo recae en voluntad política, pero que sin duda desde el Ejecutivo y desde la Asamblea con una bancada responsable se puede lograr. Perfecto, perfecto, Franklin, muchas gracias. Y bueno, finalmente nosotros somos Eco Exterior, la radio de los ecuatorianos en el exterior. ¿Cuál sería su mensaje a toda esta población que nos escucha dentro y fuera del país? Sí, perdón, no escuché muy bien la pregunta, mil disculpas, Diana. Bueno, nosotros somos Eco Exterior, la radio de los migrantes en el exterior. ¿Cuál sería su mensaje como precandidato a la Asamblea para los ecuatorianos dentro y también fuera del país? Para los ecuatorianos que están dentro y fuera del país, mi mensaje, yo como Franklin Villalba, como candidato, como precandidato ahorita para la Asamblea Nacional por mi provincia, por Pichincha, decirles que
Habemos jóvenes que queremos representar al país, que nos hemos formado, que nos hemos preparado, que no somos personas improvisadas realmente, que hemos pasado por el sector público, que hemos pasado por el sector privado, que entendemos muchas veces, como en mi caso, lo que es pagar una beca, lo que es sacar un crédito educativo, la dificultad de encontrar trabajo y de muchas veces trabajar en cosas que no son las adecuadas o por así decirlo para las que nos preparamos, pero que sin duda han servido en la formación de los jóvenes. Créanme, ecuatorianos, aquí en el Ecuador y en el exterior, que habemos personas que creemos en nuestro país y que creemos que este país puede mejorar de la manera correcta, yendo por una vía en la que no pequemos de ingenuos, pero tampoco creamos que las cosas van a solucionarse de la noche a la mañana. Esto es un proceso, esto tiene que tener un cambio generacional. Yo solo les invito a que regresen la mirada hacia los diferentes partidos y vean realmente cómo nuestro partido ha apostado por los jóvenes, ha apostado por personas que son jóvenes, pero jóvenes preparados, no jóvenes improvisados, por asambleístas también, de alguna manera, que han tenido la experiencia necesaria, que sí que han tenido sus aciertos, han tenido sus errores en muchas situaciones, pero que se ha actuado de manera transparente, que no tenemos asambleístas que están, candidatos que están involucrados en purga, que están involucrados en metástasis, que están involucrados en estos casos de corrupción tan deplorables y que no deberíamos aceptarlos. Que en serio existe un cambio generacional con nuevas propuestas, con nuevas con propuestas en las que nosotros podemos decir que tenemos más futuro que pasado, que tenemos una nueva visión de país y que, como lo digo, no venimos con la receta mágica, con la solución de la noche a la mañana, no somos unos mesías que les vamos a decir, votas por mí y al día siguiente todo va a mejorar y vamos a ser un país de primer mundo, sino que realmente pedimos su confianza para que podamos hacer algo real en el tiempo que tenemos para ejercer y en las competencias que tenemos. Un asambleísta puede fiscalizar, puede proponer proyectos de ley y puede motivar al Ejecutivo a que realice diferentes actividades o diferentes propuestas que ellos han tenido, porque ese es el trabajo de un asambleísta y hacer que la voz del pueblo se escuche, porque somos sus representantes o seríamos sus representantes en su momento, ¿sí? Así que ese es mi mensaje. Yo más que nada decirles que confíen en políticos nuevos, que confíen en políticos que no vamos a defraudarlos, en políticos que no tenemos un precio, en personas que no nos vamos a vender al mejor postor y que creemos que el país no tiene que ser manejado ni como por un dictador que venga a decir lo que tenemos que hacer y si no estás con nosotros eres nuestro enemigo y nos vamos a parecer más al socialismo de Venezuela, por ejemplo, o el socialismo de Cuba, por el que muchos migrantes, también hermanos venezolanos, han tenido que huir y que nosotros los hemos acogido, así como muchas otras personas que han huido de estos regímenes, y tampoco podemos posicionarnos en el otro lado, también ser de otra manera igual dictadores o ser unas personas tan tiranas que tampoco aceptemos las diferentes propuestas que pueden tener los diferentes sectores de la sociedad. Creemos en la democracia, creemos en un proceso también de mejora del país y creo que es un momento para dejar a un lado cualquier división, cualquier extremismo, sino que más bien juntarnos y buscar cuál es el propósito como Ecuador que tenemos. En estos momentos es vencer a la delincuencia, vencer a esta situación tan complicada en la que nos estamos convirtiendo de alguna manera y es por cierta falta de voluntad, como lo digo siempre, en la política hay muchas cosas que se pueden realizar, que están ahí, que las tenemos, pero no hay la voluntad política para realizarlas. Ya vemos muchos candidatos. Perfecto, gracias Franklin, gracias por compartir sus propuestas con Equa Exterior, por cedernos tiempo en este espacio, le agradecemos mucho. Una excelente noche. A ustedes, estimada Diana, y a Eco Exterior, nuevamente mandarles un saludo y un agradecimiento a todos los hermanos migrantes que nos miran desde el exterior. Muy agradecido por estar compartiendo este espacio, mandándoles un fuerte abrazo y decirles que confíen que el Ecuador puede ser un país mejor para ustedes, para sus familiares y sin duda
alguna, estamos aquí para hacerlo mejor. Muchas gracias.